Imagina descubrir que una persona aparentemente normal puede esconder durante años una verdad capaz de estremecer a una ciudad entera. Ahora imagina que en algunos casos la policía tardó años, incluso décadas, en descubrir quién estaba detrás. Algunos fueron descubiertos por una huella, otros por el ADN. Uno de ellos fue identificado gracias a una simple multa de estacionamiento y en otro caso fue el propio asesino quien llamó a la policía. Hoy conocerás a 10 de los asesinos seriales más notorios de la historia criminal de Estados Unidos. Pero hay algo que debes tener en cuenta. Las cifras que escucharás no siempre representan lo mismo. Algunas corresponden a asesinatos por los que fueron condenados, otras a homicidios confirmados por investigadores, y algunas provienen de confesiones que posteriormente fueron investigadas y corroboradas. Así que quédate hasta el final, porque el último caso de esta lista tiene una de las formas de captura más extrañas que puedas imaginar. Y antes de comenzar, si te interesan las historias criminales reales, dale like a este video y suscríbete. No te pierdas la siguiente investigación. Ahora sí, comencemos. ¿Puede una persona cometer decenas de asesinatos durante décadas sin que nadie descubra la verdadera magnitud de sus crímenes? En el caso de Samuel Little, la respuesta fue sí. El FBI lo considera el asesino serial más prolífico de la historia de Estados Unidos. Durante décadas, Little recorrió diferentes estados y asesinó principalmente a mujeres. En prisión confesó 93 asesinatos. Los investigadores lograron confirmar más de 60 de ellos. Pero aquí comienza lo verdaderamente inquietante. Durante años, muchas de sus víctimas ni siquiera fueron identificadas como víctimas de un asesino serial. Algunas muertes habían sido consideradas accidentes, otras fueron relacionadas con sobredosis y algunos casos simplemente quedaron sin resolver. La investigación comenzó a cambiar en 2002. Little fue detenido y posteriormente trasladado a California. Una prueba de ADN permitió relacionarlo con 3 homicidios ocurridos en Los Ángeles. Entonces los investigadores comenzaron a revisar antiguos expedientes y descubrieron algo impresionante. Los casos que parecían no tener relación entre sí comenzaban a formar un patrón. Little también comenzó a proporcionar información sobre sus crímenes. Recordaba lugares, vehículos, características de sus víctimas. Incluso realizó dibujos de algunas de ellas. La información ayudó a los investigadores a relacionar antiguos casos con sus confesiones. Samuel Little murió bajo custodia el 30 de diciembre de 2020. Tenía 80 años. Un asesinato sin resolver no necesariamente está olvidado. A veces, simplemente está esperando que la tecnología adecuada encuentre la evidencia que faltaba. Y si crees que este caso es impresionante, espera conocer al número 2, porque este hombre consiguió escapar de la policía y después volvió a matar. Un nombre que probablemente hayas escuchado antes, pero la verdadera historia detrás de su captura es mucho más compleja de lo que suelen contar las películas. Bundy era inteligente, educado y aparentemente carismático, una combinación que le permitió acercarse a algunas de sus víctimas sin levantar sospechas. Durante la década de los 70 comenzaron a desaparecer mujeres jóvenes en diferentes estados. Las investigaciones avanzaban, pero Bundy seguía libre. En 1975 fue detenido en Utah. Parecía que finalmente la persecución había terminado, pero ocurrió algo inesperado. Bundy escapó y después volvió a escapar. Tras su segunda fuga llegó a Florida y allí volvió a matar. Finalmente, el 15 de febrero de 1978, un policía de Pensacola observó un Volkswagen robado. Decidió detenerlo. El hombre que conducía era Ted Bundy. Esta vez no consiguió escapar. Fue condenado a muerte y ejecutado en Florida el 24 de enero de 1989. Pero la historia todavía no había terminado. En 2026, nuevas pruebas de ADN permitieron relacionarlo definitivamente con el asesinato de Laura Ann Aime, una joven de 17 años desaparecida en Utah en 1974. Más de 50 años después, una nueva prueba científica volvió a hablar. Y eso nos recuerda algo. En una investigación criminal, el tiempo puede pasar, pero la evidencia permanece. Si hasta aquí la historia te está sorprendiendo, comparte este video con alguien que siga los casos criminales reales.
porque el número 3 permaneció durante años frente a los investigadores y aún así no pudieron demostrar que era el asesino. Gary Ridgway. Durante años, mujeres desaparecían en Washington, algunas eran encontradas muertas cerca del río Green. Los investigadores tenían un problema. No sabían quién estaba detrás. La prensa comenzó a llamarlo el asesino del Green River, y uno de los hombres investigados era Gary Ridgway. La policía incluso llegó a interrogarlo, pero había un obstáculo. No existían pruebas suficientes. Ridgway continuó con su vida. Mientras tanto, los expedientes se acumulaban, los años pasaron, y entonces apareció una tecnología capaz de cambiarlo todo: el ADN. Los investigadores recuperaron evidencia biológica relacionada con una de las víctimas. Después compararon esa evidencia con muestras de Ridgway. El resultado fue una coincidencia: el 30 de noviembre de 2001. Gary Ridgway fue arrestado. Posteriormente se declaró culpable de numerosos asesinatos. Finalmente fue condenado por 49 homicidios. Actualmente continúa en prisión, pero existe un detalle que hace que este caso sea especialmente importante. Ridgway había estado en el radar de los investigadores mucho antes de su arresto. Lo que faltaba era la prueba. Y cuando esa prueba apareció, décadas de investigación comenzaron a encajar. ¿Te imaginas que la policía sospechara de ti durante años y que finalmente una pequeña muestra de ADN terminara con todo? Pues el siguiente caso es todavía más perturbador, porque los investigadores descubrieron lo que nadie esperaba encontrar, debajo de una casa. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy parecía un ciudadano respetable. Tenía negocios, participaba en actividades comunitarias y ocasionalmente se disfrazaba de payaso para entretener a niños. Pero detrás de esa apariencia se escondía una realidad completamente diferente. La investigación que terminó con su captura comenzó con la desaparición de un adolescente. Su nombre era Robert Piest. En diciembre de 1978, Piest desapareció después de decir que hablaría con Gacy sobre un posible trabajo. Los investigadores comenzaron a seguir sus movimientos y poco después obtuvieron autorización para registrar su propiedad. Lo que encontraron cambió la investigación para siempre: restos humanos ocultos debajo de la casa. La búsqueda continuó y aparecieron más víctimas. Finalmente, Gacy fue acusado de 33 asesinatos. Fue declarado culpable y condenado a muerte. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado mediante inyección letal. Pero hay una pregunta que todavía resulta difícil de ignorar. ¿Cómo pudo alguien relacionado con tantos asesinatos mantener durante años una apariencia aparentemente normal? Ese es precisamente uno de los aspectos más inquietantes de este caso. Si este tipo de investigación te interesa, dale like, porque en el siguiente caso una víctima consiguió escapar. Y esa fuga terminó revelando una escena que la policía no esperaba encontrar. Un hombre aparece en la calle con unas esposas colocadas en una de sus muñecas. Su nombre era Tracy Edwards. Había conseguido escapar del apartamento de Jeffrey Dahmer. Edwards explicó a los policías que había sido amenazado con un cuchillo. Los agentes decidieron acompañarlo hasta el apartamento. Y entonces descubrieron algo que cambiaría la investigación. Jeffrey Dahmer fue detenido. Durante el registro de la vivienda apareció evidencia relacionada con numerosos homicidios. Dahmer terminó confesando 17 asesinatos. La mayoría de sus víctimas eran hombres y adolescentes. En 1992 recibió múltiples cadenas perpetuas. Pero 2 años después ocurrió algo inesperado. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado por otro interno dentro de una prisión de Wisconsin. Murió como consecuencia de las heridas. Su captura demuestra algo fundamental: a veces una investigación no termina gracias a una tecnología sofisticada. A veces comienza porque una víctima consigue sobrevivir y logra contar lo que ocurrió. Si crees que esa fuga cambió la historia del caso, deja un like y comparte este video, porque el siguiente asesino consiguió aterrorizar a California hasta que una simple huella y una fotografía difundida públicamente ayudaron a ponerle nombre al sospechoso. Durante la década de los 80, California comenzó a vivir una ola de miedo. Un hombre entraba en viviendas y atacaba a personas mientras dormían. Las víctimas no respondían a un único perfil. Eso dificultaba predecir dónde ocurriría el siguiente ataque. La prensa comenzó a llamarlo Night Stalker. Su nombre era Richard Ramírez. Una huella encontrada en un vehículo robado se convirtió en una de las pistas fundamentales. Los investigadores consiguieron relacionarla con Ramírez.
Entonces ocurrió algo decisivo. La policía difundió públicamente su fotografía y la ciudadanía comenzó a reconocerlo. El 31 de agosto de 1985, Ramírez intentó escapar en Los Ángeles, pero los residentes de la zona lo reconocieron, lo persiguieron y finalmente consiguieron retenerlo hasta que llegó la policía. Ramírez fue condenado por 13 asesinatos y sentenciado a muerte. Sin embargo, nunca llegó a ser ejecutado. Murió en 2013 mientras permanecía en el corredor de la muerte. Tenía 53 años. El caso demuestra que la tecnología puede identificar a un sospechoso, pero en ocasiones también puede ser la propia ciudadanía la que termine una persecución. ¿Quieres que continuemos con más historias de investigaciones criminales reales? Entonces suscríbete, porque el siguiente caso tiene un detalle increíble. El asesino quería comunicarse con la prensa, y esa necesidad de llamar la atención terminó convirtiéndose en la pista que permitió capturarlo. Número 7. Dennis Rader. Durante años, un asesino enviaba mensajes a los medios y a la policía. Se hacía llamar BTK. Entre 1974 y 1991 asesinó a 10 personas. Después desapareció. Durante años no hubo nuevos ataques conocidos. Parecía que el caso había quedado congelado. Pero en 2004, BTK volvió. Quería recuperar la atención pública, y ese deseo terminó siendo su mayor error. En 2005 envió un disquete a la policía. Los investigadores analizaron la información digital. Encontraron una pista, los datos permitieron relacionar el archivo con una iglesia donde Rader ocupaba una posición de liderazgo. La investigación continuó. Las autoridades obtuvieron evidencia genética y el 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Durante los interrogatorios confesó los 10 asesinatos. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente continúa encarcelado en Kansas. La ironía es difícil de ignorar. Rader quería demostrar que seguía teniendo el control, pero su propia necesidad de hablar ayudó a la policía a encontrarlo. Si conoces a alguien que disfruta de los casos criminales donde la tecnología juega un papel fundamental, comparte este video, porque el número 8 fue descubierto gracias a algo mucho menos sofisticado: una multa de estacionamiento. Sí, una multa de estacionamiento. Número 8 de David Berkowitz, Nueva York, 1976. Una serie de ataques comenzó a sembrar el miedo en la ciudad. El responsable disparaba contra personas en automóviles y lugares públicos. Después enviaba cartas a los medios. Se hacía llamar Son of Sam. Su verdadero nombre era David Berkowitz. Entre 1976 y 1977 asesinó a 6 personas e hirió a varias más. La policía buscaba desesperadamente una pista y terminó encontrándola en un lugar inesperado. Un automóvil. Ese vehículo había sido observado cerca de uno de los lugares relacionados con los ataques. Además, existía una infracción de estacionamiento relacionada con el automóvil. Los investigadores siguieron los registros y llegaron hasta Berkowitz. El 10 de agosto de 1977 fue arrestado. Posteriormente se declaró culpable. Recibió 6 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Y continúa en prisión en Nueva York. Una simple multa, un dato administrativo, una pequeña pieza de información, y de repente el rompecabezas comenzó a tener sentido. Si llegaste hasta aquí, deja un like. Y dime en los comentarios cuál de estos casos te gustaría que investigáramos a fondo, porque todavía faltan 2. Y el número 9 tiene una particularidad que la convierte en uno de los casos criminales femeninos más conocidos de Estados Unidos. Con el número 9, Aileen Wuornos. Entre 1989 y 1990, varios hombres fueron asesinados en Florida. La investigación conduciría hasta Aileen Wuornos. Wuornos fue condenada por 6 homicidios. Un séptimo caso fue atribuido posteriormente a ella, aunque las cifras y circunstancias exactas han sido objeto de distintas interpretaciones. La investigación comenzó a avanzar después de la desaparición de Peter Siems. Su automóvil fue encontrado abandonado. Los investigadores comenzaron a seguir diferentes pistas. Testigos describieron a 2 mujeres relacionadas con el vehículo. Después aparecieron objetos pertenecientes a algunas víctimas en casas de empeño. Las huellas dactilares y otros elementos de evidencia comenzaron a conectar las piezas. El 9 de enero de 1991, Wuornos fue arrestada en Florida.
Posteriormente fue declarada culpable y condenada a muerte. El 9 de octubre de 2002 fue ejecutada mediante inyección letal. Su caso continúa siendo estudiado debido a la complejidad de sus antecedentes, sus declaraciones y las circunstancias que rodearon los homicidios, pero todavía queda un último nombre. Y la manera en que este hombre terminó siendo capturado es probablemente una de las más extrañas de toda esta lista. Con el número 10, Edmund Kemper. Edmund Kemper asesinó a 8 personas. Entre sus víctimas estuvieron 6 estudiantes universitarias. También asesinó a su propia madre y a una amiga de ella. Pero después de cometer sus últimos asesinatos, ocurrió algo que parece sacado de una película. Kemper llamó personalmente a la policía. Les dijo quién era y confesó los crímenes. Los investigadores viajaron para localizarlo. La evidencia y sus propias declaraciones permitieron construir el caso. En 1973 fue declarado culpable de 8 asesinatos. Recibió múltiples condenas de cadena perpetua y continúa encarcelado en California. Lo extraordinario de este caso es que Kemper no fue localizado después de una larga persecución. No fue una coincidencia de ADN. No fue una huella encontrada décadas después. No fue un error tecnológico. Fue el propio asesino quien llamó a la policía. Y aquí termina nuestra lista. Pero la historia no termina aquí.